que es un secreto en el sentido que nadie lo cuenta. Es por esencia un secreto. Y por lo tanto no se puede contar. No se puede contar. ¿Por qué? Porque es un problema básico. Los conceptos en Torá son conceptos tremendamente profundos. Y entonces, a menos que uno logre entender a cabalidad el concepto, hay una pieza que se está perdiendo. ¿Ok? Entonces, no se puede entregar. Es como si yo les tratara de transmitir verbalmente cómo se explica el color blanco. A una persona que no sabe, que nunca lo vio o que es ciega. No es imposible, bueno, pero ser. Es muy complicado, tremendamente complejo. Y solo si él es capaz de describirlo en todos sus aspectos, yo puedo decirle, sí, entendiste. No porque yo no quiera transmitírselo, porque ¿qué le voy a decir? Es muy difícil de transmitir. ¿Se entiende? Entonces es un sod. Sod es un secreto. La Kavanah no es que es un secreto porque yo te lo voy a contar a ti y a nadie más. No, ese no es el concepto. El concepto es que solo lo puede entender alguien que entiende el concepto en forma autónoma, porque tiene que ver con una abstracción que tiene que ver con muchas cosas al mismo tiempo, y si no, no se entiende. Rab, ¿las mujeres podemos estudiar todos? Sí, no, que sí. ¿Los niveles de Torah? Sí, no, que sí. Es que he escuchado que... Depende a quién le pregunte. Mi entendimiento es que sí, no hay ningún motivo para que no. ¿Y el Zohar? Zohar es un escrito sobre el Sod, y es un escrito que se adjudica a los estudiantes de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai es más o menos del año 200 de la era común, 200, más o menos para que se den una idea. Menos, como del 100 del 100 al 170 por ahí. No lo escribió Rabbi Shimon, lo escribieron los alumnos. Rabbi Shimon no escribió nada, pero son los apuntes de lo que dijo Rabbi Shimon a sus alumnos. Como el Ari, que tampoco escribió, fue Rabbi Jaime Vital el que lo escribió. Y como un montón de otras cosas. ¿Sí? ¿Pero qué contiene? El Zohar es una especie de Perush al Humash. Es como una especie de Rashi, pero no es el Pshat, sino el Sod. Como explica a nivel muy, muy, muy profundo lo que está sucediendo en el Humash. Se supone que tenés que ir como nivel a nivel, no puedo yo estudiar luego en el Zohar, sino... Uno no va a entender nada, porque uno necesita, como, uno no puede... Incluso con un rabo. Yo necesito tener... Si usted se va a una universidad a estudiar, no tengo idea qué, ingeniería, ¿sí? Ingeniería nuclear. Pero antes de haber sabido cómo funciona la mecánica básica newtoniana y sin tener idea cómo funcionan las estructuras y no tiene idea de matemática, es como, sí, va a tener la clase y el tipo le va a explicar la mejor forma posible, no va a entender nada igual. No se entiende nada. Porque es muy, muy, muy profundo y son abstracciones de conceptos que tienen que estar sólidos abajo para poder mantenerlos encima. Ese es todo el concepto. Perdón, ¿qué pasó? No, nada. Sí, dígame. Y con respecto a la pregunta, Andrea, de si la mujer puede estudiar todo, no estoy segura si era Kabbalah, pero a mí me dijeron que la Kabbalah solo puede estudiar los hombres mayores de 40. Y eso es una tacaná del Rosh, Rab Asher. Que era un rab originalmente de Ashkenaz y que se fue como el Rosh de la Keilah de Marruecos. Por eso los marrocanos y los españoles siguen al Rosh. Pero viene con una postura ashkenazí. En ese tiempo ya el Rosh no estaba de acuerdo con la postura sefaradí de la época, que los niños estudiaban Kabbalah desde poquito después del Bar Mitzvah. No, eso no es un problema. El tema es que hay un motivo para eso, que es que la gente se mete en Kabbalah sin entender los rudimentos fundamentales de Yahadut y creen que entienden un montón y sale toda clase de centros de Kabbalah por el mundo y no es la Kabbalah. No es la intención, perdonando cualquier alusión a la realidad cotidiana. ¿Okay? Ese es todo el problema. Entonces uno necesita un segundo, solamente tefilá. Vamos a hacer tefilá ella misma. Estoy leyendo porque sí, no. está todo bien.
Así que ese es el motivo por el que el Rosh impuso esta Takaná, que no fue Mekubelet en el mundo sefaradí en general, excepto en la zona donde él fue el Rosh de la Keilah, el Rosh. Después, el hijo del Rosh fue Rab Yaakov, me parece que se llamaba, Ben Arosh, el Baal HaTurim. Y él, en la halajá, recopiló lo que dijo su papá, que era gigantesco, con lo que dijo el Rambam y lo que dijo el Rif. Y entre los tres, dos opiniones marcan. Y como ni el Rambam era muy asiduo a la tradición cabalística. No es que estaba en contra, pero es anterior a la publicación del Zohar, el Rambam. El Zohar salió a la luz por Rav, no me acuerdo cuánto, Jaime León o algo así que creo que se llamaba, o Moshe León, justo después de la muerte del Rambam. Entonces el Rambam tiene conceptos de Kabbalah, porque obviamente se necesita entender y los explica, montones de cosas explica de Kabbalah, tanto en Sefer Moreh Nebuchim, como en otros sefarim, como en su Akdamot y otras cosas, a pesar de lo que pueden haber escuchado, el Rambam. Pero no en el estilo de Kabbalah del Zohar, es otro estilo de Kabbalah. El Zohar viene como una línea independiente, pero el Rambam habla de ángeles, 11 niveles de ángeles. Ángeles. Sí, pero Sí, habla. Sí, hablan de montones de cosas. Sí, Hablan. sí. Hay montones de cosas que dice el Rambam de Kabbalah. Pero no son conocidas primero. Y hay gente que no se relaciona con esa parte de lo que escribió el Rambam. Pues nada. Tengo una pregunta, o sea, obviamente hablamos mucho de Kabbalah y de todo lo que tiene que ver, y creo que tipo, a más o menos todos tenemos claro qué implica, pero nunca escuché una definición de Kabbalah al estilo de Kabbalah es... Kabbalah es... la Kabbalah está dividida en dos partes. Tiene que ver con los conceptos fundamentales que sostienen el entendimiento de la Torá. ¿Okay? Eso es en el fondo. Y eso tiene que ver no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando en el fondo hoy. Pero me voy a dar, esta es la última pregunta de nada que ver, ¿ok? La Kabbalah está... Entonces sí, no voy a continuar en esto, mamash no. Se ríen mucho ustedes de mí con ese mamash no, pero bueno, en algún momento... Ascaja, la Kabbalah es el entendimiento de cómo funciona el mundo. Ahora, eso es el entendimiento de cómo funciona en realidad el mundo, a nivel fundamentalmente espiritual. Es decir, existen dos funcionamientos del mundo que se traslapan uno con el otro. El funcionamiento físico y el funcionamiento espiritual. El funcionamiento espiritual puede levantar el funcionamiento físico, es decir, hacer que en lo físico no opere. En un momento, las leyes físicas funcionan permanentemente, la parte espiritual puede tomar control de eso. ¿Okay? Si no hay movimiento espiritual al respecto, las leyes físicas funcionan en forma natural. Así funciona el mundo. La Kabbalah lo que viene a hacer es explicar cómo funciona en principio lo físico también, pero fundamentalmente se dedica al funcionamiento espiritual del mundo. Una vez que se dedica al funcionamiento espiritual, hay dos partes: la parte teórica y filosófica, por lo tanto, y la parte práctica. Lo que normalmente se escucha de Kabbalah tiene que ver con numerología, que no es Kabbalah Behemet en realidad, Gematriot. ¿Ok? Pero eso no es Kabbalah, eso es un detallito que hace referencias en Kabbalah, pero eso no se llama Kabbalah, ¿ok? Eso no es Kabbalah. Está la parte filosófica y teórica, y está la parte física, la parte práctica. Y la parte práctica está prohibida. ¿Por qué está prohibida? Porque uno no debiese dedicarse a tomar control de la naturaleza por encima de las reglas de la naturaleza. Eso no es una cosa buena de hacer. Contra eso habló el Rambam, contra eso hablaron un montón de jajamim. Cuando es necesario, hay algo crítico, y si se necesita, toda clase de jajamim, incluso los ashkenazim, hacen cosas raras. Sí, porque los ashkenazim son los que primero vienen a decir que no hay que hacerla. Por eso digo incluso los ashkenazim. Kavanah no es que incluso los ashkenazim que no tienen idea, no es la Kavanah, Bichlal. Hay cosas muy interesantes escritas incluso por el Gaón de Vilna. ¿Sí? El Gaón de Vilna, que se supone que era súper racionalista y anti-Cábala y lo demás, tiene un sefer escrito respecto de Cábala
que es una interpretación de el Sefer Yetzirah, si mal no recuerdo, y para hacer el sium de su escritura, hizo una mesa, esto es lo que cuenta el Midrash, o sea, no sé si el Midrash, pero lo que cuentan de esa cena es que era una cena de carne con todos objetos creados por él. Que los pollos que le hicieron shejitá ahí eran pollos que él formó. No eran pollos que salieron de un huevo, eran pollos que él hizo. No es que no existen esas cosas, también existen esas cosas raras en el mundo ashkenazí. Pashut está relegado a un punto de no explicarlo, no explicitarlo. Claro, no quieren que se llegue a eso, porque no es la Kavanah, ¿okay? No es la intención. Eso es todo. Y eso es la Kabbalah. ¿Se entendió más o menos? Simple. Por lo mismo, si uno está entendiendo la lógica con la que funciona el mundo, entonces empieza a entender muy bien cómo funcionan las mitzvot. Empieza a entender muy bien cómo tomar decisiones. Y eso hace que Yahadut todo el judaísmo se vuelva mucho más fácil de manejar. Ese es el motivo por el que otros sostienen que hay que hacerlo, como el Baal Shem Tov, por ejemplo, que era justo el que introdujo la Kabbalah en el mundo ashkenazí, después de que había una tacaná de no innovar, como dirían los leguleyos, la Kabbalah no hablar de Kabbalah Bijlal, que la puso uno de los que instauró esa tacaná fue el Gaón, que también hablaba de Kabbalah, para que entiendan que es un tema que no es que no se hace, no se hace en el momento en que toda la gente quiere escuchar. El Baal Shem Tov estaba en desacuerdo, porque lo que hace la Kabbalah es que le da un sentido a Yahadut que es más fácil de manejar, y entonces se vuelve menos opresivo. Mucho de lo que nos pasa cuando nos dicen que hay que hacer cosas y sin explicación es que nos cuesta entender, y como nos cuesta y va en contra de lo intuitivo muchas veces, entonces se nos hace más difícil y más opresivo el sistema de Yahadut. Viene la Kabbalah y nos explica por qué no es opresivo, al contrario, es liberante. Liberador, no liberante. ¿Ok? Adkan. Estamos en Tefilá y Yamim Noraim. Antes de abrir los textos, quiero que primero, para la próxima clase ya, que no va a ser la próxima semana, sino la siguiente, ¿ok? Vengan con sus sidurim. Y ojalá con el Mahzor. ¿Ok? El Mahzor es el libro de rezos de los Hagim. Hay varias cosas que quiero decir por encima antes de que entremos en la tefila directamente. ¿Todo bien? Sería una buena idea que tuvieran un Mahzor o que se consigan. Aquí puede ser que haya. Aquí ¿Hay en español la Kabbalah para comprar? Y de Shem Tov también hay para la Sefaradiot que pudiera haber acá. ¿Dónde hay? Hay un caballero de apellido Entevi. Yo tengo el número, le puedo pasar. Y hay 2 personas más que venden libros en español específicamente y se pueden conseguir lo que quieran. Pero ¿dónde los encontramos? Y ella tiene el número. Les puedo pasar incluso los teléfonos, no ahora, pero después, ¿ok? No es parte de la clase. Ok, hay varios conceptos que son de esta época. Estuvimos hablando de que el rey está en el campo, ¿ellos se acuerdan? El concepto de rey es un concepto que uno tiene que tener muy claro. Bueno, como quiera. El concepto de rey... está grabando. Uno no debió haber dicho esto. Azcaja. Existen ciertos conceptos que son fundamentales para el periodo de los Yamim Noraim. ¿Sí? Yamim Noraim son los días Norá. Norá es una expresión en hebreo. El hebreo tiene una diferencia súper fuerte con el resto de los idiomas que yo conozco, que es que, a diferencia del resto, que son descriptivos de las cosas, y por lo tanto, para cada cosa que cambia, incluso sutilmente, existe un nuevo nombre, porque es una cosa distinta, en hebreo es el concepto, no es la descripción en detalle del objeto, sino la abstracción del objeto. ¿Ok? Por eso, las palabras en hebreo conllevan muchos
muchas connotaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, no tengo idea. Por ejemplo, el concepto de ¿cómo se llama? La leje, no tengo idea. No, ¿saben qué? Las preposiciones, es muy buen ejemplo. Las preposiciones en español, a, ante, bajo, cabe, con, contra, en, de, etcétera, etcétera. En, entre, de, desde, etcétera, etcétera. Esas, ¿qué es lo que muestran? Muestran direcciones, posiciones en las que se aplican los verbos, ¿cierto? A es a quién aplica, ¿sí? A quién aplica o a qué aplica una determinada la acción del verbo. En dónde aplica, en dónde se ocurre la situación del verbo, lo que fuera. En hebreo, ¿cuántas son las preposiciones en español? A, ante, bajo, cabe, con, contra, en, entre, de, desde, a, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. ¿Sí? Y mediante y durante. Mediante, durante, no, sí, puede ser. No, no estoy seguro. No, lo que fuera. A mí no me las enseñaron como preposiciones. Da lo mismo. Pero son como 20. En hebreo está bet, lamed, al y tahat. Creo que no hay nada más. 4. ¿Por qué? Porque lamed, que tiene una alternativa de escritura que es el, ¿sí? Hacia. No es en realidad hacia. Es a y es como implica una dirección hacia dónde. Lo importante es cómo termina la dirección, no cómo empieza la dirección. Entonces, cuando uno camina hacia un lugar, ¿correcto? O a un lugar. Son dos preposiciones en español. En hebreo es una, le o el, que es la misma preposición como escritura independiente, o como hay una más, mem. La mem también, o min, ¿sí? También es una. Entonces, tenemos todo lo que es hacia algo, y lo relevante de la acción es que termina en algo, tiene la preposición lamed. Todo lo que tiene que ver con que se realiza también en una dirección, pero lo importante es de dónde surge la acción, es mem, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el objeto como con algo completo es et. Todo lo que tiene que ver con la utilización de algo que tiene que ver con el objeto es bet, etc. Entonces, hay muchas preposiciones que son en una sola letra. ¿Okay? Es muy abstracto como concepto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? Hay conceptos que son fundamentales en la tefilá, que cuando los utilizamos, los entendemos correctamente, se aplican en muchos aspectos de la tefilá de distintas formas. Entonces estamos en el tiempo en que el rey está en el campo. Todas las tefilot de todo el año incorporan el concepto de rey. Pero en este periodo, el rey está más presente en la tefilá. ¿Por qué? Porque el rey está en el campo. ¿Okay? Ahora, esto en particular es en Yamim Noraim. ¿Qué significa Norá? Y de ahí partimos con toda esta cosa extraña que estábamos diciendo. Norá no es terrible solamente, sino es una sensación que corresponde a la sensación que yo puedo tener cuando veo algo terrible, o algo tremendo, o algo espectacular, o algo que es notable, o algo que es impresionante. Todo eso junto es Norá. Por eso hay una expresión en hebreo que es lo Norá. Lo Norá significa no es tan terrible, o no es tan impresionante, o no es tan impactante, o no es tan relevante, o etc. ¿Se entiende? Porque Norá no es terrible. Se traduce como los días terribles. No es los días terribles, son los días Norá. Norá es esta cosa rara, impactante. ¿Ok? ¿Se puede usar la palabra para bien o para mal? Correcto. Se puede usar para bien y para mal. Entonces, y viene el concepto de irá. Irá también tiene una connotación positiva y una connotación negativa. ¿Sí? La irá, que nos representa un rey bueno, es espectacular. Es una cosa de gratitud, sensación de pequeñez, admiración,
respeto, distancia, jerarquía, lealtad, etcétera, etcétera, etcétera. La parte negativa también. Un rey que nos genera ira puede ser que nos da miedo. ¿Por qué? Porque tiene mucha fuerza y puede ser que nos mate y lo que fuera. Entonces me da miedo. Entonces los dos están dentro del concepto de ira. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Más o menos. Además tiene or también. Sí, pero eso no es la parte, no es el shoresh. El shoresh de Yud, Aleph, Resh. No. Y tiene que ver con or, pero de forma como más rara. Ok. Entonces Yamim Noraim es la época en la que aparece el rey y aparece el rey en la tefila. Ahora tenemos que entender una cosa notable. Son dos conceptos que están. Hoy vamos a hablar de estos dos conceptos, ¿ok? De rey y de padre. Esos son los dos conceptos que suceden con los que nos relacionamos con Dios en la tefilá y en este periodo. ¿Han escuchado hablar del Avinu Malkeinu? Nuestro padre y nuestro rey. Son estos dos conceptos que están todo el tiempo presentes en los Yamim Noraim. Entonces, ¿qué es lo que es un rey? Primero veamos, corresponde a alguien que dirige un país, un reino, ¿correcto? Eso es un rey. Ahora, alguien que es dirigente de un país, que no sea un rey, ¿cuáles serían otros títulos que podría tener? Presidente. Equivalente, porque acá es lo mismo, pero es lo mismo. Ok. Primer ministro. ¿Qué más? Tirano. Dictador. Gobernante. Abogado, un Emperador. Rey. ¿Sí? En hebreo existe Moshel y existe Melech. ¿Qué es ¿Sí? Moshel? Moshel, la Shon Memshalá. ¿Han escuchado hablar de la Memshalá? Es el gobierno. Rosh Memshalá, es la cabeza del gobierno. ¿Sí? Memshalá es un gobierno. Moshel, es muy interesante que lo hayan puesto ese el nombre del sistema de gobierno. ¿Qué es lo que es un Moshel? El Pasuk, lo decimos todos los días después de Shirat Hayam. ¿Sí? Decimos, Ki la Shema Meluja un Moshel Bagoim. ¿Qué decimos? Dios es el que tiene la Meluja de la Shon Melech, el reinado. Para Dios es el reinado y el Moshel Bagoim. Si Memshalá es gobierno, entonces Moshel es el gobernante. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Y cuál es la diferencia? No es un rey, es un Moshel, es un gobernante. Entonces vamos a hacer una categorización. Ustedes hablaron de 7 palabras en español, ¿sí? Rey, regente, que viene del mismo lashon, pero de una declinación distinta. Pero tenemos rey, regente, presidente, gobernante, dictador, tirano y no me acuerdo qué otra cosa. Si ustedes tuvieran que clasificarlos, ¿cómo los clasificarían? Podríamos verlo en términos de lo positivo y lo negativo. ¿Cuáles serían los positivos y cuáles serían los negativos? ¿Y cuáles son neutros? El Dictador es negativo. Dictador es negativo. Tirano, que no lo había dicho, gracias, también es negativo. ¿Cuáles serían positivos? Gobernante, Rey, gobernante es general. De alguna forma es general. Presidente también es neutro. Presidente es neutro, gobernante es neutro, El etc. resto son todos neutros. Be'etzem también en el caso del rey es neutro. ¿Sí? Sí. Porque puede ser un buen rey, un mal rey, ¿no? Cuando es tirano sabemos que no es tan bueno. Cuando es un dictador tenemos como una preconcepción de que también tiene que ser malo. Pero independiente de eso, perdón por los palos que puedo estar tirando, pero entonces no hay una clasificación demasiado clara, excepto con el caso de tirano, ¿sí? Ahora, vamos a analizarlos desde otro punto de vista. ¿Cómo funciona el reinado? ¿Qué es lo que es un rey? Un rey es una persona ¿qué sucede que es rey?
¿Qué hace que sea rey? El hijo de Viene de un linaje, pero ¿cómo es que tiene el poder? Juanito, rey de no sé dónde, Heredado. es heredado, Najón, así lo recibió, esa es la mecánica de la sucesión. Pero, ¿qué hace que este sea un rey? Porque podría ser un rey tirano. ¿Qué es lo que hace que sea un rey en forma, o sea, independiente de la sucesión, no en términos de cómo lo recibió, sino en términos de cómo, de dónde viene su poder? Y su autoridad. Ah, del pueblo. Del Su pueblo, liderazgo. de su liderazgo. Es decir, el pueblo le otorga el poder al rey. El rey hace con ese poder lo que se le viene punta en gana. Y por eso puede ser uno bueno o uno malo. ¿Ok? Y por eso es como diríamos parve la palabra en español. No se Porque no es claro. No es neutra, como que no alcanza a ser una ni la otra. ¿Correcto? Pero el poder del reino es otorgado por derecho divino. O sea, más allá de que, o sea, en términos prácticos, o sea, el poder del Eso es como pueblo- lo adquiere. Nuevamente, esto es como lo adquiere. No de dónde proviene el poder práctico. Tal Digamos cual. que, digamos que Dios viene y unge a Juanito en la calle y le dice, tú eres rey de Israel. ¿Ok? Juanito dice, yo soy el rey de todos ustedes, así que hágame caso. Nada, no pasa nada. ¿Qué es lo que va a hacer que Juanito sea el rey Behemet? Que la gente le haga caso. O sea, la gente le otorga el poder. Veamos al revés. Siempre hay opción. Ah, existe una segunda opción, que es que Juanito adquiera el poder, pero no porque la gente se lo da. ¿Cómo podría hacerlo? Por tiranía. Por tiranía. En fondo, existen dos mecanismos. Está el mecanismo del poder que viene del kavod y el kavod que viene del poder. ¿Entienden la lógica? Kavod es el honor del rey, proviene de que le otorgan el poder. O sea, primero viene el kavod y después, producto del kavod, tiene el poder. En el tirano es al revés. El tirano primero tiene el poder y producto del poder tiene el kavod. La gente le tiene miedo, por eso hace lo que hace. ¿Ok? En hebreo solo existen de estas dos palabras, be'etzem. Existen otras, pero... ¿sí? Be'etzem existen estas dos palabras. Melech y Moshel. Moshel es una especie de tirano. Y Melech es un rey. Y la diferencia entre ambos, estoy tratando de simplificar un poco el cuento. ¿Cuál es la diferencia en términos prácticos? Que el rey tiene la asignación del poder por el pueblo y producto de eso, ese poder lo puede utilizar. Y el tirano adquiere el poder y producto del poder la gente le tiene respeto. Hagamos un ejemplo. Un tirano o un dictador, para que no se pongan nerviosa ninguno de ustedes, un dictador en Latinoamérica, ¿sí? Primero se hace del poder y porque la gente le tiene miedo, entonces hace lo que el dictador dijo, ¿correcto? En principio no tiene poder, no es nadie que sea tan respetable. De hecho, parte importante de los ataques que reciben los dictadores en Latinoamérica es que no se merecen el poder, ¿correcto? Al revés, si tenemos un rey que todo el mundo está feliz, como en ¿cómo se llama? En Bretaña. Sí. No, no tan feliz, nadie dice. En España el rey de hoy no, el que va a ser el rey, no sé si ya abdicó, No sé, ya rico, Ah. no, pero ahora el hijo como es bastante Lo que de pasa ser. en España con el rey es que hay gente que quiere rey y gente que no quiere rey. Sí, pero no lo quieren, pero eso es un tema aparte, no por él, porque no quieren la monarquía, no porque no lo quieren a él. Claro, pero contra Carlos sí había, como sí tenía un prontuario Carlos, no tan grande como otros, pero tenía sus cosas, digamos. Este acaba de entrar, tampoco le ha dado tiempo a hacer nada. Lo han venido siguiendo hace años. ¿Cuántos años tiene? Como 30 y tantos, ¿no? Sí, tanta mucho. 30 y muchos. Bueno, hace 30 y muchos años que lo están siguiendo para ver con qué es lo que hace. Y aparentemente no lo ha hecho tan mal. De hecho tenía mejor reputación que Carlos y por eso Sí, es más bueno. es mejor. Estamos de acuerdo. Anyway, el punto es que si tenemos un rey que es rey
y no tiene ningún tema en particular. El pueblo no tiene ningún reclamo contra él, le siguen asignando el poder. Un ejemplo muy interesante son los rabanim. Un rab como, no sé, Rav Eliashib, Rav Ovadia, Rav Steinman, no tienen a nadie que imponga lo que ellos digan. Nadie va a ir a pegarle a nadie, ni a meter a la cárcel a nadie, porque Rav Steinman así se lo diga. Y sin embargo, hay sociedades enteras que funcionan en base a lo que ellos dicen. ¿Correcto? Ellos dicen que está mal hacer tal o cual acción en tal o cual momento, y la gente no las hace. Ellos dicen, esto es lo que hay que hacer, y la gente lo hace. No tienen ningún tipo de poder en lo práctico. No es que tienen un sistema de shotrim, como dice la para allá, shoftim of shotrim. No existe eso, de policías ni nada. No existe. Pero todo el mundo hace. ¿Por qué? Porque los respetan a ellos. Una vez que se ganan el respeto del pueblo, el pueblo hace lo que ellos quieren que haga. ¿Okay? Lo que ellos entienden que tiene que pasar. Sí. No, pero no está escrito en la Torah que hay que hacerle caso a los jajamim de ¿Y por qué le hacemos caso a la Torah? ¿Ah? ¿Y por qué hay que hacerle caso a la Torah? Porque ¿Y por qué le hacemos caso? ¿Y por qué le hacemos caso a Kadosh Baruj Hu? Porque creemos en Hashem. ¿Y qué hace que creamos en Hashem? ¿En qué lo convierte a él? le damos En el Melech. Biduk. Porque él es Melech y él nos dice que le hagamos caso a estos. Y estos, ¿cuáles son? Personajes que sean honorables peatzman, sin que tengan poder. De todas maneras la gente los respeta, entonces a esa gente hay que darles el kabod y hay que hacer lo que ellos digan. Entonces la kavanah es que dado que él dijo, estos están instituidos porque él dijo que están instituidos, pero yo le estoy haciendo caso a él. En principio ni siquiera a ellos. ¿Se entiende la lógica? Ujú. Es interesante. Un segundo, antes que quiero terminar el concepto. Entonces, el rey, el concepto de rey, que como ven, sintetiza un montón de conceptos, es un ser que recibe el poder de sus súbditos y lo utiliza. ¿Y para qué lo utiliza? Si es un rey y no se convierte en un moshel, en un dictador o en un tirano, ¿para qué utiliza el poder? Para el bien. Para el bien, para ordenar, para que la sociedad de los súbditos funcione como tiene que funcionar. ¿Correcto? ¿Hasta aquí es claro? Esa es la función de un rey. Hacer que el pueblo, sus súbditos, funcionen bien, armónicamente bien. Esa es la función de un rey. ¿Cuál es la función de un moshel? No tiene una función betzma. Quiere conseguir su propio objetivo y para eso domina por la fuerza y entonces le otorgan el poder. ¿Sí? Una pregunta, porque el rey necesita que el pueblo le otorgue el poder, pero Dios ya tiene el poder, no necesita que nosotros se lo otorguemos. Eso depende. Ahora voy a explicar porque justamente este es el punto crítico. ¿Qué es lo que decía el pasuk que mencioné hace un rato? Que Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Kila Hashem ameluja u moshel bagoim. ¿Qué significa eso? Que para Dios es el reinado y él es un tirano para los pueblos. Si tiene el poder, tiene el poder. Si no tiene el poder, no tiene el poder. Si yo le tengo que otorgar, yo se lo otorgo. Si no, no. ¿Cómo funciona este cuento? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros le otorgamos el poder a Hashem. Entonces lo Los otros pueblos convertimos. no necesariamente. Correcto. En el fondo, el punto es así. Existen dos comportamientos que no tienen que ver con que Dios tenga o no tenga poder. Él puede hacer lo que quiera, en cualquier momento, en todo instante. ¿Sí? Pero yo puedo convertirlo a él en el Melech. Y si yo no lo convierto en el Melech, se convierte en un tirano. Ahora, la relación con aquel que lo convierte en tirano es peor que la relación con aquel que lo convierte en rey. ¿Es claro eso? Dios. Ok. Lo que dije es que si yo le otorgo el poder a Dios, Dios lo tenía. En términos prácticos igual iba a ser, pero cambia mi relación con Él. Y producto de que cambia la relación con Él, ahora Él se comporta conmigo distinto que lo que haría un moshel, un tirano. ¿Sí? Porque no tiene que forzarme a hacer cosas, me las pide y yo las hago.
Entonces hay menos policía, vamos a poner así. Todo esto es solo de De- pueblo judío en general. Por eso justamente. Aquí la Hashem Melujá, un Moshel Bagoim. El concepto de Moshel Bagoim es que es un tirano con los pueblos. ¿Por qué? Porque si ve que están haciéndolo mal, tiene que atacarlos, golpearlos, tiene que poner a la policía encima. Porque si no, no lo hacen. A nosotros Porque también no- nos golpea a veces. ¿no? Sí, nos golpea a veces. ¿Cuándo nos golpea? Cuando nos portamos mal. Cuando nos portamos mal. Igual que un rey. ¿Ok? Funciona exactamente igual que un rey. Entonces, este es el primer concepto, el concepto de rey. ¿Ok? La característica de un rey, en términos de atribuciones, es que del rey depende la distribución de funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que cada uno, el tafkid, la función que cada uno tiene que cumplir? Y también del rey depende la vida y la muerte de sus súbditos. ¿Ok? La forma en que opera el rey es que asigna roles a cada persona para hacer que la sociedad se armonice. ¿Ok? Y la forma en que opera, cuando decide que hay alguien que no está haciendo las cosas como corresponde, es sacarlo del juego. ¿Y el libre albedrío dónde queda? El libre albedrío es qué es lo que yo hago en mi relación con él, y eso es un tema que no se preocupe, que vamos a tratar. No se preocupe. Eso va a aparecer. Entonces, al fin y al cabo, tenemos libre albedrío, pero no tanto. Tenemos súper libre albedrío todo el tiempo. Como Eh, si él decide nuestro tafkid, nuestra Sí, vida somos humana. manos. ¿Saben? ¿Han escuchado hablar de la palabra vocación? Sí, ¿Qué es lo que es la vocación? Mi tafkid. La inclinación. Una inclinación natural que hace que Que nos guste, o sea, nos den mejor determinadas cosas u otras. y ustedes dirían que si hacen algo que les encanta hacer y si son buenas haciendo, ¿sí? En cualquier ámbito de sus vidas, la persona que les da el tafkid de hacer eso es mala, no tienen ganas de hacer lo que a ustedes les encanta hacer y que son buenas haciendo, ¿no es eso algo que a uno le gustaría hacer? Eso es lo que hace Kadosh Baruj Hu. El tafkid es la vocación. ¿Ustedes les gustaría ser mamá en algún momento de su vida? Lo que sea, no todas, lo que fuera. ¿Y Pero qué pasa A la, si- la mujer que le gustaría ser mamá, si queda embarazada y tiene un bebé, ¿sí? No es que dice, ¡ah! Este tafkid es desagradable que me dieron. No, está feliz. De hecho, lo busca. ¿Correcto? Pero ya desde el vamos, el hecho de que yo tenga inclinación hacia algo es de alguna u otra forma predeterminado, o sea, Sí. entonces al fin y al cabo yo no elegí nada. ¿Qué es lo que uno elige? ¿Qué es lo que hace con los potenciales que uno tiene? Yo puedo decidir no hacer nada con mi potencial. Eso es cosa mía. Y lo hago todo el tiempo. Cuando me dedico a mirar tele, Hazel Shalom, o a jugar a los videos, o me drogo, o lo que fuera, lo que estoy haciendo es botar mi tiempo. ¿Para qué? Para no hacer lo que en realidad puedo hacer y que tengo potencial para hacer y desarrollarme. ¿Correcto? Esa es mi decisión. Botar mi tiempo. Entonces, en ese caso, sería un rey malo. No. En ese caso es un... Porque yo no quiero ejercer mi tafkid y no me gusta para lo que fui hecha. Me voy a explicar de nuevo. Lo entendí, Ah. pero déjenme hablar ahora un segundito de otra cosa. Una cosa adicional que puede hacer el rey es que define las reglas con las que nos comportamos. ¿Ok? Es decir, él puede levantar un castigo. Así como tiene dominio sobre la muerte de la gente, también puede, si alguien se merece la muerte, quitarle la pena de muerte, darle un indulto. ¿Ok? Esas son atribuciones normales de un rey, de todo rey. Vamos ahora al concepto de padre. ¿Qué es lo que es el papá? ¿Cuál es la función de un papá? Educar. Educar. No solo educar, formar, proveer, ¿sí? Apoyar. Hay una diferencia fundamental entre el concepto de padre y el concepto de rey. El padre tiene en forma automática, tiene dominio sobre el hijo.
e instintivamente el hijo busca la aprobación del padre. ¿Correcto? No es así con respecto al rey. El rey requiere que primero el pueblo, el súbdito, le entregue el poder. Si no se lo entrega, puede pasar que no se lo entregue y pierde el poder. En el caso del papá no funciona así. Incluso cuando los padres, Chas v'Shalom, golpean a sus hijos, los hijos generan una autoestima negativa. ¿Por qué? Porque el padre a priori tiene razón. Dado que el papá a priori tiene razón, si me pega es porque soy malo. Entonces soy una mala persona. Entonces genera una mala autoestima. Ese es uno de los mecanismos que se generan. Me puede corregir la psicóloga. ¿Sí? Entonces, perdón, ¿sí? Una pregunta que ¿Por allá? ¿Por qué todos los conceptos de Hashem son en masculino? Si en verdad no tiene sentido. Tan argentina la pregunta. El punto es... Uruguaya, pero Está todo bien, está todo bien. Uruguaya, Argentina, lamentablemente en esto son lo mismo. No. La palabra Hashem, el nombre de Hashem es femenino, primero que nada. Y el comportamiento de Hashem como líder, porque la característica del líder es be'etzem, una característica masculina, ¿ok? Y lo podemos discutir largo, pero el concepto, por ahora, acéptelo por un rato. Hay funciones que son fundamentalmente de carácter femenina y hay funciones que son naturalmente de carácter masculina. Si ustedes están en una conversación entre mujeres, el tipo, a menos que tengan muchísima más influencia occidental de lo normal, las mujeres van a estar relacionándose, van a tener interés por cosas que los hombres no tenemos interés y viceversa. porque No. cultura No. absorbimos esto. Yo tengo hijos, tengo 4 hijos espectaculares, les muestro fotos después para los que no los conozcan. Mi hijo es machito y tiene 3 años y al año tenía comportamientos de hombre y a los 6 meses tenía comportamiento de hombre y a los meses tiene comportamiento de hombre, o al mes. Mis hijas, tengo una hija, solamente para hacerles un ejemplo, tengo una hija que cuando nació, el día que nació, a la hora, antes de una hora que había nacido, estaba durmiendo en mis brazos porque mi mujer estaba todavía en la sala de parto y yo la tenía en los brazos y ella hizo así. No puede ser más femenina. ¿Ok? ¿Cuántos hay hoy en día hombres que también hacen así? Eso es un tema de educación y lo podemos conversar largo. ¿Ok? ¿Y los Pero, gays? please. Chicas, en serio, podemos conversarlo largo. Tenemos el almuerzo. Pero el punto fundamental aquí es que es un tema fundamentalmente educacional, excepto en casos muy esporádicos, muy esporádicos. Menos de un 1% los que tienen realmente problemas que sean biológicos o de origen. Es menos, eso es lo que muestran los estudios psicológicos y psiquiátricos. No hay ninguna novedad. Y la mayor parte, por lo tanto, es un problema de educación. Y el problema de educación es tan grave porque en la sociedad occidental hoy hay una mezcla enorme de los roles y no hay definición de cuál es el rol de quién. ¿Ok? Y por lo tanto, hombres buscan roles de masculinidad porque no tienen su propio rol. Y mujeres buscan feminidad porque no tienen su propio rol. Y eso es un tema aparte largo y lo podemos conversar y no tengo ningún problema, pero no ahora. ¿Ok? No voy a meterme en eso, mamás. No me gustó la palabra problema, pero sí. Es un problema, porque cuando la sociedad se autodestruye y genera daño, entonces es un problema, hay que resolverlo. Pero eso es un tema que obviamente podemos dejar otro shiur en otro momento. Lónica Nesham, mamás. Ok. Entonces, El padre, masculino porque sería... porque el rol particular del que estamos hablando, un juez, cuando uno piensa en un juez, no piensa en una mujer dictaminando cosas, uno piensa en un hombre. Cuando uno piensa en acoger a alguien y hacer que se sienta cálidamente acogido, uno piensa en mujeres y no piensa en hombres. Pues los hombres somos más brutos. Lo que no implica. ¿No cultural? ¿Ah? Es biológico y no es cultural. Hay una parte que es biológica y hay una parte que es cultural. El hombre tiene la característica de que sus instintos son completamente reprogramables. Así que puede cambiar completamente, desde sus gustos hasta su comportamiento biológico. Y eso se ha mostrado, pero tampoco ninguna novedad. Así que, eso no es el tema. que figura en femenino en la tefila. Obvio.
Hashem, el nombre Hashem, ¿cómo se? Yud Kei Vav Kei, y la última letra, ¿sí? la Hei del final, ¿con qué Nikud está? Con un Kamatz, ¿correcto? Y el Kamatz, al final de una palabra, que termina con Hei, ¿qué es lo que lo convierte? En femenino. El nombre, Be'atzmo, es femenino, pero tiene un comportamiento masculino, porque para Dios la lógica de femenino y masculino no tiene ningún sentido. Ahora, en algunas expresiones, y esto es lo otro que quiero, si alcanzo a decir ahora, es que depende de la expresión con la que me estoy relacionando con él, es si me relaciono con el femenino o masculino. Shejina, ¿de quién es la Shejina? Es Akadosh Baruj Hu. Shejina es 100% femenino, es todo el ambiente, y es 100% masculino. Cuando hablamos de Akadosh Baruj Hu, es Baruch Hu, él, masculino. Estamos hablando de lo mismo. Este es Dios y este es Dios. Cuando uno traduce al español, o al latín, o al inglés, o al alemán, o a cualquier otro idioma que se les ocurra, claro, hay un flor de problema, porque la traducción siempre lo traduce solo a él. Pero eso es un problema porque son conceptos que no son traductibles y no tienen nada que ver. Pero eso es un tema aparte. Volvamos a lo nuestro. Padre. Un padre entonces tiene el respeto a priori del niño, incluso que lo que hace no tiene sentido para el niño. Y les doy un ejemplo. Este es un papá que le quiere enseñar al niño a caminar. Y sabe que el niño está listo para caminar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo para y lo suelta. ¿Qué es lo que siente el niño? Abandono, miedo, angustia incluso. Pero da su primer paso producto de eso. Si el niño no confiara en el padre, no podría dar su primer paso. Pero encuentra que el papá es el traidor más grande del mundo cuando le suelta los brazos. A mí me pasó una vez una cosa muy terrible, que no se la recomiendo a nadie y que nunca les pase. Tengo una hija que le tuvieron que operar, le tuvieron que hacer tenía tapado el canal lagrimal. Entonces tenía que hacerle una operación para destaparlo, porque estaba permanentemente con infecciones en el ojo. Entonces, mi mujer estaba destruida con la situación de que tenían que operarla. Era una operación ambulatoria, como era de un ratito, pero había que dormirla, porque en una persona se puede hacer ambulatorio despierto incluso, pero en un niño, como se puede mover, se pone en peligro el ojo, así que hay que dormirla. Pero no podían venir a dormirla doctores, porque no los conoce. Y mi mujer estaba destruida, porque había que operarla. Así que adivinen a quién le tocó ayudar a que durmieran a mi hija. Entonces yo la tomé en brazos, la acogí, y cuando estaba en mis brazos, escapándose de que la durmieran los doctores, yo tomé la mascarilla y la dormí. Y ella se angustió cuando yo le puse la mascarilla. Y yo estaba pero destruido también. Es muy desagradable como situación, no se lo recomiendo a nadie, y que nunca les pase nada, ¿ok? Ella no entendió por qué yo la traicioné. Pero yo la tenía que traicionar por su bien. ¿Correcto? Eso es evidente. Cuando se le vacuna a alguien, cuando hay que darle un remedio que no les gusta, cuando hay que castigar al niño para que aprenda una determinada cosa que es peligrosa, o para poner los límites donde corresponde, es la labor del padre. Y el padre requiere tener la investidura de padre para tener el dominio sobre el hijo, para poder hacer esta acción que el hijo no entiende y que sale terrible a los ojos del hijo. Y es lo mejor que le puede pasar. ¿Mejor? Así que tenemos estos dos comportamientos en Akadosh Baruj Hu. Lo último que quiero decir. Entonces tenemos estas dos cosas. Rey, cuando nosotros le otorgamos el poder, y él lo ejecuta y armoniza. Moshel, segundo concepto. Tirano, cuando yo no le entrego el control, él hace correcciones que son de fuerza, y muchas más de las que podrían ser, porque yo no le estoy otorgando poder y por lo tanto no lo respeto. Entonces él necesita hacer más correcciones y más bruscas, más duras, y por lo tanto se comporta como un tirano. Tercer concepto, padre, que tiene su investidura en forma automática, no tiene que luchar por ella, y hace cosas que yo no entiendo y que encuentro malas, pero son por mi bien, y asumo que es así. ¿Hasta aquí es claro? Cuando me relaciono con Akadosh Baruj Hu, y este es el último concepto y me van a permitir 3 minutitos porque me partí tarde.
Cuando me relaciono con Akadosh Baruj Hu, me relaciono con un ser que no me puedo relacionar. Porque no hay nada que yo pueda decir que me permita entender a Dios en ningún aspecto. ¿Okay? Dios es completamente inalcanzable para mí. Todo lo que, incluso podemos citar a filósofos occidentales al respecto, esto es evidente. Si, esto lo dijo Kant, por ejemplo, mi cerebro no es capaz de producir una descripción sino en términos de aquello que yo conozco. Todo lo que existe lo creó Dios. Y por lo tanto, nada de lo que existe estaba a priori, antes de que Dios lo creara. Dios sí estaba. Así que nada de lo que yo conozco aplica a Dios. ¿Es eso claro? Si nada de lo que yo conozco aplica a Dios, nada que yo pueda decir tiene sentido con respecto a Dios. ¿Y un Neví? Nada. Ni Naví, ni nada. Moshe. Es imposible. No me voy a meter en los 13 principios en este momento, ¿ok? En otro momento. Esa Tashem Blinder. Puedo anotarlo para la lista de preguntas que eventualmente podríamos contestar. Claro, para archivos de los mamás no. Entonces, caja. Cuando yo me relaciono con él, no me puedo relacionar con él completo. Yo sí le puedo poner un nombre para hablar de Dios. Pero Dios, la palabra Dios, es única en español. Si quieren podemos hablar de atributos de él, todopoderoso, sempiterno, omnisciente. Son cosas que uno podría decir de él, que lo sabe todo, que lo puede todo, que siempre está. Pero son características, pero nombres, a lo más podría hablar de 4. Entonces, Dios, sempiterno, omnisciente, omnipresente. Señalan estos 4 nombres y no tengo más. Sisa. El Amá. En hebreo hay 72. 72 nombres. ¿Por qué son 72? Porque depende de cómo él, a qué me estoy refiriendo de él. Cuando yo me relaciono con él en ciertos aspectos, lo voy a llamar de una forma. Cuando me relaciono con él en otros aspectos, lo llamo de otra forma. ¿Ok? El nombre que yo utilice es el nombre de la expresión específica, no de él, excepto en un nombre. El nombre que no podemos pronunciar. Porque ese es el nombre propio de Dios. El resto son nombres de la acción de él. Ninguno lo podemos pronunciar. O sea, No. lo podemos decir, pero Elohim. no lo podemos leer. Sí, lo podemos leer. Podemos decir las letras. Incluso cuando usted está leyendo en el Humash, ¿sí? Cuando está leyendo en el Humash, Atzmo, entonces usted puede decir el Shem Elohim sin problema. No, Pero no puede decir el nombre así como se pronuncia. eso. Así como se pronuncia. Uno puede decir, para efectos prácticos de estudio de Torah, puede decir Adonai. No es problema. Porque eso significa mis señores. ¿Sí? Pero no se dice el nombre. Ese es el nombre con el que nosotros nos referimos a Dios, pero ese no es el nombre que está escrito. Si usted lee, no dice eso. Dice un nombre como los testigos del otro, parecido a ese. ¿Sí? Parecido a ese los testigos del que teje. Entonces el punto. Entonces, ese nombre no se dice. Y tampoco parecido, idealmente. ¿Okay? No se dice. ¿Por qué no se dice? Porque es el nombre de él. Y como no lo entiendo y no me puedo relacionar con él en realidad, decir el nombre es decir una disparatez. No tiene ningún sentido. Entonces no puedo decir el nombre. El resto sí lo puedo decir. Tzur, Sela, Shakai, Elohim, Bejule, montones de nombres puedo utilizar. ¿Ok? Entonces, solamente me estoy refiriendo a él en función de la función específica que le di y no otra cosa. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo estos conceptos están utilizados en la tefilá. ¿Ok? Adkan.